Hola a todos. En este vídeo vamos a hacer un repaso del producto escalar, de cómo se calcula y de cuáles son sus posibles aplicaciones. Sabemos que el producto escalar de dos vectores, el vector v y el vector u, se expresa usando el punto y se puede calcular usando sus coordenadas cartesianas. Es decir, podemos escribirlo así. Se llama producto escalar porque el resultado es exactamente eso, un escalar. Una observación, para que quede más claro qué es lo que son v sub x, v sub y. Y los demás números hemos dicho que son las coordenadas cartesianas. Esa es la manera en la que se calcula el producto escalar cuando tenemos las componentes. Pero si no tenemos las componentes y tenemos los módulos de los vectores, podemos hacer el cálculo si además tenemos el ángulo que hay entre ellos. Alfa en este caso representa el ángulo que forman los dos vectores entre sí. Aquí falta una razón trigonométrica. La razón trigonométrica que falta es el coseno. Entonces, esto es con componentes, o si queréis, coordenadas cartesianas. Y esto es utilizando módulos y ángulo, el ángulo que forman los dos. Entonces vamos a ver ejemplos en los que vamos a calcular el producto escalar de dos vectores. Recordad que el punto es importante. Aquí el producto escalar de estos dos vectores es simplemente 2 por 1 más 3 por 2, es decir, 2 más 6, 8. Si hacemos el producto escalar en el sentido contrario, veremos que es exactamente lo mismo. El producto escalar es conmutativo, es decir, no importa el orden de la operación. El resultado es 8. Vamos a ver otro ejemplo. Imaginad que tenemos un vector A formado por esas componentes y el vector B, cuyas coordenadas son 3 y 5. A por B, es decir, 1 menos 2 por 3, 5, es simplemente 1 por 3 más menos 2 por 5. Recordad que el resultado es un vector. Desaparece la coma y desaparecen los paréntesis que nos indican que es un vector. Esto es 3, esto es menos 10, el resultado es menos 7. El producto escalar puede ser negativo. Si multiplicamos b por a, el resultado es exactamente el mismo porque, como hemos dicho antes, el producto es conmutativo. Es decir, a por b es igual a b por a siempre. El producto escalar es conmutativo. Eso es una propiedad importante. Ahora vamos a hacer el cálculo a partir del módulo y del ángulo que forman los dos vectores. Imaginemos que tenemos un vector v
y el módulo de este vector es 3, y tenemos un vector u, y el módulo de ese vector es 5, y nos dicen que el ángulo que forman los dos entre sí es de 30 grados. Bien, podéis calcular que el coseno de 30 grados es raíz de 3 entre 2. Pues entonces el producto escalar de v por u es el módulo de v por el módulo de u por el coseno del ángulo que forman los dos. Vamos a llamar alfa todavía. Esto sabéis que se puede escribir v por u por coseno de alfa, y esto es simplemente 3 por 5 por el coseno de 30 grados, es decir, 15 por raíz de 3 entre 2, que podemos escribir simplemente como 15 raíz de 3 entre 2. No es necesario pasar de ese punto. Si no se os pide expresar el resultado en forma decimal, podéis dejarlo así. Y de hecho es deseable que lo dejéis así. Esto ahora mismo es el resultado exacto. Esto implica ciertas cosas. ¿Qué ocurre si el ángulo alfa es de 90 grados? Pues si el ángulo es de 90 grados, el coseno es 0. Y si el coseno es 0, entonces el producto escalar es 0. Si el ángulo es de 270 grados, el coseno de alfa es 0. Por cierto, aquí arriba no hay grados. Es decir, el producto escalar es 0. Esto nos da una clave al respecto del producto escalar y de la perpendicularidad. Es decir, nosotros sabemos que v es perpendicular a u. Recordad que esto significa es perpendicular, que es un modo básicamente de decir que el ángulo que forman los dos, que antes hemos llamado alfa, es 0 o equivalentemente 270 grados. Y esto ocurre si y solo si el producto escalar es 0 y ninguno de los vectores es el vector nulo, es decir, ninguno de los vectores es el vector 0. Recordad, esto es el vector nulo, que equivale a decir 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces, podemos construir problemas fácilmente teniendo en cuenta esto. Imaginad, por ejemplo, este caso. Encuentra m para que el vector v, que es m5, y el vector u, que vamos a decir que es, por ejemplo, 3m más 1, sean perpendiculares. La clave está en que si v es perpendicular a u, entonces el producto escalar de los dos es 0. Pero claro, si os fijáis, el producto escalar es simplemente multiplicar m5 por, recordad que este punto es obligatorio, más 1, eso es 0, tenemos que multiplicar m por 3, tened mucho cuidado cuando hagáis el producto escalar, y tenemos luego que multiplicar 5 por toda esta parte. Entonces tenemos m por 3 más m más 1 por 5.
Esto es 3m más 5m más 5 igual a 0. 8m más 5 igual a 0. Y si me veis seguir aquí, esto sería m es menos 5 octavos. Es decir, esta es la solución. Si m es igual a menos 5 octavos, entonces los dos vectores son perpendiculares. Pero si m tiene cualquier otro valor distinto, 8, 3, entonces no son perpendiculares. Esto es la respuesta correcta, pero esto es más completo. Esto es un poco más completo que simplemente decir lo de arriba. Esta es la respuesta. Y esto hemos dicho que es una aclaración de la respuesta. Vamos a ver otro ejemplo. Imaginad que nos dicen que calculemos m para que los vectores m más 1, 3 y m2 sean perpendiculares. Bien, aquí lo primero que tenéis que observar es que los vectores no tienen un nombre. Entonces, lo primero que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer va a ser bautizar, nombrar los vectores. Nombramos los vectores. Esto es útil para no tener que escribir sus expresiones, sino solamente sus nombres. A veces es bueno poner nombre a las cosas en un problema. Y como veis, no estamos siendo muy originales. Al primer vector lo hemos llamado v, al segundo lo hemos llamado u. Entonces, se razona del mismo modo que antes. Para que los dos sean perpendiculares, entonces el producto escalar tiene que ser 0. Pero el producto escalar es m más 1, 3 por m2 igual a 0. Tenemos m más 1 por m más 3 por 2 igual a 0. Esto es m al cuadrado más m más 6 igual a 0. Es una ecuación cuadrática. Y como es una ecuación cuadrática, sabemos que podemos resolverla con la famosa fórmula. Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c entre 2 por a. ¿Y qué ocurre? Ocurre que el discriminante, recordad, esta parte de aquí, tenemos que el discriminante es negativo, no tenemos ni que calcularlo. Por lo tanto, no hay solución real. Podemos dejarlo ahí, esta podría ser la solución válida, pero podemos ampliar un poco la solución. Podemos decir que v y u nunca son perpendiculares. Nunca podéis encontrar un valor de m para el cual se cumpla que los dos son perpendiculares. Y ahora vamos a hacer otro ejemplo.
Vamos a calcular el módulo. Calcula el módulo de v igual a 3, 4, o mejor, menos 3, 4, usando el producto escalar. La clave es que cuando calculamos el módulo, que podemos escribir así o así, eso equivale a decir calcular la raíz cuadrada positiva del producto escalar del vector por el mismo. Es decir, la raíz cuadrada de menos 3, 4 por menos 3, 4. Y si sigo por aquí, esto sería la raíz cuadrada de menos 3 por menos 3 más 4 por 4. Recordad, dentro de la raíz cuadrada solamente he hecho un producto escalar, nada especial. Menos 3 por menos 3 es más 9, 4 por 4 es 16 y esto es 25. Esto sería 5. Hemos encontrado el módulo del vector usando el producto escalar. Como veis, no hay mucha diferencia entre la definición del módulo y el procedimiento que hemos seguido para encontrarlo. ¿Qué más cosas podemos hacer usando el producto escalar? Podemos ver lo que es una proyección ortogonal. Imaginad que tenéis un vector y otro vector. Vamos a suponer que estos son los dos vectores. Y por lo que sea uso una linterna. Vamos a dibujar una linterna. Eso parece la pezuña de un caballo, no una linterna. No me lo tengáis en cuenta. Bien, imaginad que tenéis una linterna y la encendéis. Emite luz. Entonces ocurre una cosa. Se produce una sombra. Esa sombra, que voy a marcar de color azul, esa parte es la proyección ortogonal de qué vamos a llamar a esto A esto lo vamos a llamar B, de A sobre B. ¿De acuerdo? Pues esa longitud y el vector asociado son básicamente lo que se llama proyección ortogonal. Ortogonal es una de esas palabras que se usan en matemáticas para decir perpendicular. Fijaos en una cosa. Realmente, si yo dibujo los dos vectores otra vez, imaginad que aproximadamente quedan así. Tenemos esto, pero ahora ponemos la linterna así, perpendicularmente al vector que está debajo del todo, e iluminamos, pasa otra cosa. Ahora la proyección ortogonal es toda esta parte. Llega hasta aquí. Es decir, la proyección ortogonal, eso también es una proyección ortogonal, ¿de acuerdo? Ortogonal, pero ahora es, si esto es A y esto es B,
Esto es de B sobre A. La pregunta es, ¿podemos calcular eso de alguna manera? Sobre todo, ¿podemos calcularlo expresándolo como un vector? La respuesta es sí, podemos hacerlo. ¿De qué manera? Pues para hacerlo vamos a definir lo que es el vector de proyección. Voy a usar en este vídeo, voy a usar esta notación. Perdón. Esto vamos a decir que es la proyección ortogonal de U sobre V. La clave del asunto está en que tenemos que calcular el producto escalar de los dos. La fórmula va a aparecer en la proyección. Pero antes de eso, quiero que os fijéis en una cosa. La proyección de U sobre V, como habéis visto en el dibujo anterior, no es igual que la proyección de V sobre U, en general. Es decir, vais a encontraros que en general las dos proyecciones no son iguales. La pregunta es, ¿y ahora cómo lo calculamos? Tal y como lo he expresado, la proyección es un vector. He añadido aquí una flecha para indicar que es un vector. La primera clave está en calcular el producto escalar. Pero el producto escalar no nos está dando toda la información, nos está dando solamente una parte. Tenemos que saber cuál es la dirección. Y para eso, como estamos proyectando sobre V, tenemos que calcular el vector unitario que tiene la misma dirección, esto tiene la misma dirección que V, la misma dirección, el mismo sentido y el módulo es 1. Por eso usamos un acento circunflejo en lugar de usar una línea horizontal o una flecha. Por lo tanto, en principio debería ser así la fórmula. Porque esto sería básicamente cómo encontrar el vector unitario. Si cogemos el vector y lo dividimos entre su módulo, el resultado es un vector unitario que tiene la misma dirección, el mismo sentido, pero cuyo módulo es 1. La pregunta es, si no son iguales las longitudes, esta fórmula no puede ser correcta del todo. ¿Por qué? Porque si calculamos el módulo de todo esto, realmente la última parte no afecta, solo afecta esto. Y esto no depende del orden. Así que nos falta algo en la fórmula. Nos falta el módulo de otro vector. Para ser precisos, en este caso, del vector V. Y esta sería básicamente la fórmula de la proyección. Vamos a hacer un ejemplo. Encuentra la proyección. Ortogonal. Normalmente, si no se dice nada, se entiende que es una proyección ortogonal de, vamos a decir, A, 1, 2, sobre B, que vamos a decir que es, por ejemplo, pues 3, 4. Bien. Si queremos calcular la proyección del vector A sobre el vector B, tenemos que calcular el producto escalar y tenemos que dividir entre el módulo de B y multiplicar por el vector unitario.
Vamos a calcular cada una de esas cosas por separado. A sería simplemente, A por B sería simplemente 1, 2, por 3, 4. Sabéis que esto es 1 por 3, más 2 por 4, y eso es 3 más 8, 11. Necesitamos el módulo de B. El módulo de B, sabéis que es la primera al cuadrado más la segunda al cuadrado. Esto podéis ver que es 5. Y con esto ya podemos calcular que la proyección de A sobre B es el producto, que es 11 partido del módulo, por el vector, es el vector B, 3, 4, entre el módulo. Esto evidentemente equivale a 11 partido 25 por 3, 4, y eso es lo mismo que 33 partido 25, 44 partido 25. Y ya estaría hecho el ejemplo, ya estaría hecho el ejercicio. Para que veáis que el orden es importante, vamos a repetir este ejemplo, pero lo vamos a repetir al revés. Es decir, cambiando el orden. Si os fijáis, este va a ser el ejemplo B. Ahora queremos hacerlo al revés. O sea, es decir, queremos básicamente esto. Nos lo llevamos aquí, esto nos lo llevamos a... Ups. Los grandes problemas cuando movemos cosas aquí. Como veis, puedo mover letras individualmente. Cada trazo es un carácter distinto. Esto aquí, esto lo cambiamos, esto lo cambiamos. Y ahí lo tenéis. Bien, ahora el orden ha cambiado. Vamos a necesitar el módulo de A, que no habíamos calculado antes. Y esto sería simplemente la raíz cuadrada de 5. Y ahora la proyección de B sobre A, que hemos decidido que en este vídeo vamos a usar esta notación. La proyección de B sobre A sería simplemente el producto escalar que habíamos encontrado en el ejercicio anterior, es decir, el producto escalar era 11. Vamos a escribirlo explícitamente. Esto sería el módulo de A y esto sería ese vector unitario. Hemos dicho que era 11, esto es raíz de 5, luego tenemos el vector 1, 2, raíz de 5, raíz de 5 por raíz de 5 sabéis que es 5, por lo tanto tenemos esta expresión, salvo que eso es 11, y esto sería el vector 11 quintos, 2 quintos. Y ya tendríamos encontrado lo que es la proyección ortogonal. Por supuesto, ya sabéis que esto se puede escribir usando I y J. Eso también es correcto. Como habéis visto en este vídeo, hemos podido utilizar el producto escalar para ver si dos vectores son perpendiculares o no. Hemos usado el producto escalar para calcular el módulo y hemos usado el producto escalar para calcular la proyección ortogonal. En este tema las aplicaciones principales son estas, pero el producto escalar aparece muchas veces en matemáticas y muchas veces en física.